Terceras jornadas de melón piel de sapo dulce de Adra, en el restaurante Ribera y Brao. Organiza Agroradio y Asociación La Huerta de Europa. Patrocina Melones el Abuelo. Participan H.M. Clause y Singenta. Colaboran Agroejido y Hortocampo. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Once y 5 de la mañana. Buenos días, si se acaban de incorporar. ¿Me podéis quitar los ecos? Ahí está. Es que bueno, hay que decir que también tenemos sonido ambiente aquí en la terraza del restaurante Ribera y Brao. Ya ha llegado uno de los microbuses, pero siguen saliendo. Es decir, si ustedes quieren ver variedades de melón piel de sapo, tanto de H.M. Clause como de Singenta, todavía están a tiempo de venir porque siguen saliendo los microbuses a ver las variedades. Bueno, y hablando de Singenta, en este momento nos acompaña Víctor García del Águila, responsable de cucurbitáceas de Singenta. Víctor, buenos días. Hola, buenos días, Antonio, y encantado de estar aquí otro año más. Muchas gracias, y gracias, como no, a Singenta, que es el segundo año que nos acompaña. Víctor, vamos a hablar de Graciano, ¿no? Pues sí, Graciano la verdad es que es más que una variedad, es un proyecto de trabajo dentro de Singenta, porque el Singenta que ha sido un referente y sigue siendo en piel de sapo, sobre todo desde las introducciones de variedades que marcaron la diferencia en su momento, como Sancho, que ha sido el referente en todo lo que es la producción de aire libre. Siempre ha tenido claro que dentro de todas las tipologías de melón que trabajamos, piel de sapo es la más estratégica, porque al final la tipología de piel de sapo es la variedad, es la tipología más importante de producción y de consumo en España, y como tal pues siempre ha sido un referente dentro de lo que es la estrategia de investigación y de priorización de Singenta dentro de las tipologías de melón. Entonces, en el caso concreto de Graciano, nosotros siempre hemos trabajado un programa de melón piel de sapo muy orientado a variedades adaptadas a aire libre, que luego algunas de ellas intentábamos trabajar en ciclo de Almería en función de las condiciones de una variedad que se adaptaba a un segmento más temprano, por tipo de cuaje, por las condiciones de calibre, y al final decidimos hace unos años, debido a la importancia que tiene el segmento de Almería y lo estratégico que es para todo lo que es el ciclo de producción de piel de sapo en España, porque al final es el inicio del ciclo de producción en España y complementa muy bien todo lo que es el ciclo de 12 meses de disponibilidad de melón piel de sapo. Nosotros empezamos a trabajar en diseñar una genética que se adaptara a las condiciones de manejo de Almería, que son totalmente diferentes a las condiciones de trabajo de Murcia, La Mancha, Sevilla, al ser al aire libre, pero sobre todo por las características que tiene el ciclo de Almería, porque empiezas como casi una contraestación, empiezas con una fecha de trasplante muy temprano, con pocas horas de luz, con unas condiciones climáticas que al final te condicionan el desarrollo del cultivo, porque también tienes unas condiciones de frío, y eso hace que cualquier variedad no vale y cualquier genética no vale. Es decir, es como un poco trabajar genética a la carta, adaptada a las condiciones de Almería, que eso hace por supuesto que Graciano también se trabaja en el ciclo temprano de Murcia por las propias características que tiene, pero sobre todo el foco de trabajo fue diseñar una genética que se adaptara a Almería, porque en los últimos años estamos viendo que era necesario trabajar y sobre todo rejuvenecer la genética de Almería y las variedades que se ofertaba en Almería, para que Almería siguiera siendo una referencia y un segmento competitivo. Y entonces esa decisión que en ese momento se tomó, y yo creo que fue un acierto, a nivel de empresa, porque trabajamos en empresas multinacionales, que luego al final tienes que decidir dónde inviertes y justificar muy bien el porqué de esa inversión. En el caso de Graciano, yo lo tenía muy claro como responsable de cucurbitáceas, que el segmento de Almería es muy estratégico, y para que siga siendo muy estratégico hay que introducir variedades
competitivas, muy adaptadas a las exigencias de trabajo de Almería. Víctor, en relación a lo que estás hablando de que Almería un poco, no el campo de experimentación, pero sí un poco el escaparate de la producción. De hecho, creo recordar que hace 2 años estuvieron haciendo pruebas para tener otro ciclo de melón de invierno, el melón piel de sapo me refiero, en variedades Sí. Eso finalmente, no sé si vosotros también estabais en esas experiencias que se hicieron en la zona de Níjar. Sí, ese ciclo es verdad que es un ciclo sobre todo debido a una necesidad que se ha creado debido, pues viene desde la época del COVID, la pandemia, todo el momento de la ruptura logística que hubo de suministro, el incremento de costes, y entonces se creó como una necesidad de poder producir en ese ciclo para completar parte de ese ciclo de contrastación que estaba muy consolidado y que a raíz de las condiciones que se dieron con la pandemia y las consecuencias que tuvo, pues se creó como una oportunidad y bueno, Almería siempre está pendiente abierta a cualquier oportunidad, porque al final una oportunidad es rentabilidad para el agricultor y es una alternativa más que creas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se empezó, nosotros hemos estado también, Graciano, con esas iniciativas de ese ciclo, pero la verdad es que no ha terminado de consolidarse. No ha terminado de consolidarse y yo creo que en parte es debido a que el manejo técnico del melón, de una variedad, y sacarle las mejores condiciones, tiene que ser conoces bien cuáles son las características que se van a dar en ese segmento, que son cambiantes cada año. Este año no tiene nada que ver con el año pasado, por ejemplo, a la hora del ciclo de primavera de melón piel de sapo. Si ya en las propias condiciones que conoces, porque estás consolidado en ese segmento de primavera, te cambia, las condiciones climáticas te están condicionando el manejo, en el otro ciclo, que es diferente, porque vas de más horas de luz y vas de mejores temperaturas a menos horas de luz, estamos utilizando las mismas variedades que están diseñadas para el ciclo de primavera. Entonces, si tenemos ahora variedades diseñadas como Graciano para que vamos a asegurar un cuaje en unas condiciones de menos luz o unas condiciones de temperatura más bajas, y eso supone que tienes que tener un tipo de flor que te asegure un cuaje muy rápido para no depender de tener mucho tiempo la colmena en el invernadero, porque te aseguras un cuaje rápido, y eso quiere decir precocidad, pero al mismo tiempo reducir riesgos por las condiciones climáticas de primavera. Entonces, y luego tienes un melón que lo que va es a más horas de luz en el ciclo de maduración, engorde, maduración, y para finalizar, ese mismo tipo de variedades lo intentamos meter en otro ciclo diferente, y al final yo creo que en parte la falta de adaptación del manejo técnico a ese ciclo y el utilizar variedades de todo vale, esta variedad que me sirve aquí, ¿por qué no la pruebo aquí? Al final no ha terminado de dar los resultados esperados, es mi impresión, porque yo creo, en base también a mi experiencia, que el manejo técnico, la genética es muy importante, pero la genética en manos de profesionales, especialistas, y cómo con el tiempo van optimizando esa genética con el mejor manejo técnico que puedan hacerle, es realmente lo que marca la diferencia entre tener un segmento competitivo y un sector competitivo y no. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Graciano, vengo ahora de enseñar una finca que se va a cortar en 2 días, y he estado hablando con el comprador, hemos coincidido con el comprador en la finca y me comentaba, y además totalmente de acuerdo con él, que ya es el 3er año que está comprando Graciano y está creciendo en el volumen que está haciendo el Graciano, porque dice que al final el rendimiento comercial de la variedad, el rendimiento comercial, es decir, la cantidad de fruta disponible que él obtiene por cada una de las fincas que está comprando, es el mayor rendimiento de cualquier variedad que hay ahora mismo de las que se ofrece, porque él va buscando fincas y se encuentra una variedad, se encuentra otra, y dice, ahora mismo yo llevo 3 años y a nivel de rendimiento comercial que yo obtengo, es decir, fruta comercial útil para ofrecerla a mi cliente, Graciano ahora mismo es la variedad que más rendimiento me está dando. Entonces eso compensa al productor, porque al final es mayor rentabilidad, mayor kilos vendidos comerciales,
y está compensando al comprador porque él se está asegurando un volumen grande de producto para suministrar a la cadena de supermercados con la que trabaja o al cliente con el que esté trabajando. Pero me decía, pero tenemos que seguir trabajando en la mejora técnica de la variedad, porque la variedad tiene un potencial genético y a veces hay una tendencia a que llevamos 10 años o 20 años haciendo esto a un melón, viene una variedad nueva y seguimos utilizando el mismo manual de instrucciones y cada genética es distinta y cada variedad es distinta. Entonces, lo que llevamos trabajando, y este es el tercer año, y además al hablar con el comprador esta mañana me lo decía claramente, esta variedad tiene el mayor potencial para ser una variedad de referencia líder en Almería, pero hay que trabajar el manejo técnico que esta variedad necesita. Y dentro de ese manejo técnico hay algunos vicios adquiridos, que es normal, de trabajar otras variedades, y pasa en todos los segmentos, no solo en melón. Pasa es que el caso concreto, que se aplican a esta variedad, y esta variedad necesita reajustes en cuanto al manejo, porque si nosotros sabemos que esta variedad al final nos está dando el mayor rendimiento comercial, y eso está creando valor para el segmento de Almería, porque estás creando valor al poner una genética diseñada para las condiciones de Almería, si conseguimos hacer el manejo adecuado, nos está dando un arma muy buena para seguir siendo Almería un sector muy competitivo. Y entonces, en ese manejo técnico, que es en lo que estamos trabajando, sobre todo Antonio Gutiérrez, que es el responsable comercial de la zona, y lleva 3 años incidiendo en cuál es realmente el mejor manejo, estamos haciendo esos reajustes, y esos reajustes en los agricultores, que son muy profesionales en Almería a la hora de manejar, porque viene de familias, vienen de padres, ahora venimos de una finca que el hijo hereda del padre, y es como un conocimiento adquirido que se va heredando. Y son muy profesionales, pero también es labor nuestra, que sabemos ese tipo de variedad y esa genética que ponemos en manos del agricultor, saber cómo indicarle esos reajustes, que en este caso vamos de la mano del comprador, que también es muy especializado a la hora de comprar melón, para optimizar el comportamiento de Graciano. Es decir, Graciano, por ejemplo, dice, bueno, yo es que Graciano, como tiene resistencia a oidio y tiene resistencia a pulgón, yo, por ejemplo, de eso me olvido, no tengo problemas. O sea, puedes ver la finca, yo problemas de pulgón no tengo, problemas de oidio, con la resistencia a oidio, pero luego hay otra serie de, eso es un paquete de resistencia importante, pero luego hay otra serie de características que ya son del manejo técnico de, como digo yo, la receta de cada productor, que ahí sí, por ejemplo, el tema de recomendar una ventilación, o, por ejemplo, porque Graciano es una variedad que tiene facilidad de cuaje, porque está diseñada para que en condiciones de Almería cuaje con facilidad y no tengas problemas de un melón liso al final en un segundo cuaje o al final de ciclo, y entonces esa facilidad de escriturado que tiene el melón hace que tengas que tener un manejo técnico, que al final son 3 o 4 recomendaciones de córtale el agua un poquito antes, ventílame antes para que se den las condiciones, porque no vas a tener ningún problema de melón liso, el melón ya genéticamente escritura. Ese tipo de manejo es el que estamos haciendo, que es la parte nuestra, porque es la parte técnica que tiene que hacer una empresa como Syngenta, de recomendaciones para optimizar la variedad. Y yo creo que en ese proceso es en el que estamos, Antonio, en ese proceso estamos, y la verdad es que la aceptación de la variedad cada año, igual que el año pasado estuvimos aquí y ya tuvimos una aceptación muy grande, productores que hemos estado hablando esta mañana con ellos, que el año pasado ya tuvieron Graciano, han repetido y vuelven a tener Graciano, y al final la mejor muestra de que una variedad funciona en un sector concreto es la confianza del productor y en este caso del comprador, y eso realmente es lo que se está consolidando campaña tras campaña con Graciano. Víctor, aparte de melón, Curvitácea eres responsable. Sí. Quizás Curvitácea en general, ahí tienen un hándicap con la resistencia o tolerancia a virus, ¿no? Bueno, realmente para nosotros las resistencias, que es parte del proceso de mejora continua, porque al final los programas de mejoras son programas de mejora continua, es el ser consciente de que
la existencia de virus, las mutaciones de virus o la presencia de nuevos virus es un proceso inevitable y al final para nosotros siempre es un reto poder introducir en el mercado lo antes posible una variedad con esa resistencia al nuevo virus que aparece o incluso a una nueva variante de cualquier tipo de virus, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí tenemos claro es que dentro de nuestro proceso de mejora, como tenemos una genética adaptada a cada uno de los ciclos de producción, en el momento en que se detecta la necesidad de introducir de una resistencia, que no es de hoy para mañana, lo ponemos inmediatamente como prioridad en el programa. Nosotros normalmente los programas de mejora lo trabajamos por prioridades, lo que llamamos un perfil de producto, y dentro de ese perfil de producto entran muchos factores a la hora de, como puede ser desde el sabor de un melón hasta como puede ser como hemos hablado, la capacidad de escriturado que pueda tener un melón, depende de la zona de producción. Nosotros en ese orden de prioridades, cuando aparece una resistencia, inmediatamente nosotros consideramos esa resistencia como prioridad número 1, porque sabemos que para ese virus que te va a generar unas mermas de producción y va a condicionar el ciclo de producción, nosotros necesitamos la resistencia lo antes posible. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el caso hablando de cucurbitácea, nosotros ahora mismo estamos introduciendo una variedad de calabacín con resistencia a Nueva Delhi, que se llama Delfos, que estamos promocionándolo ahora en primavera y es también para el ciclo de otoño, porque nosotros tenemos ahora mismo una genética de calabacín muy competitiva, porque es una variedad, tenemos variedad de referencia en cuanto a la calidad de fruto, la poscosecha del fruto y sobre todo el tipo de planta, una planta que facilita mucho el manejo y reduce costes de producción para el agricultor, pero la demanda de tener resistencia a Nueva Delhi era una prioridad. Nosotros automáticamente, desde que se detecta esa prioridad y el problema en Nueva Delhi, lo introducimos en el programa y ya este año tenemos variedades con resistencia a Nueva Delhi en calabacín, pero siempre teniendo en cuenta que esa resistencia tiene que ser un añadido a un material genético competitivo que tú ya tienes introducido en el mercado. Que no reste. Que no reste. O sea, tiene que ser una prioridad, pero una prioridad, se puede decir que añadida, creando valor sobre lo que tu genética ya está aportando. Es decir, Graciano, por ejemplo, tiene la resistencia a pulgón, pero tiene la resistencia a pulgón porque sabemos que es muy importante, muy estratégico. El año pasado hubo muchísimos problemas de pulgón y marcó la diferencia. Nosotros tenemos esa resistencia introducida en la genética de melón piel de sapo, como el caso de Graciano, pero sabemos que es una variable más de todo lo que se necesita para una variedad de melón piel de sapo en el ciclo de Almería. Una pregunta curiosa, una resistencia, cuando está hablando de la resistencia al pulgón, es decir, la planta, ¿qué es lo que desarrolla? ¿Alguna sustancia que llega al pulgón y dice, madre mía, cómo huele esto, y sale corriendo? En el caso concreto del pulgón es un gen, es el gen BAT, que, bueno, siempre utilizamos en inglés, pero es Virus Aphid Transmitted, que lo que hace es que cualquier tipo de virus que pueda ser transmitido por áfidos, que en este caso es Aphid gossypii, principalmente el pulgón, inmediatamente es como que cuando tienes distintas opciones, por decirlo sin entrar en tecnicismos y meterme en la parte genética para que todo el mundo lo pueda entender, si tienes varias variedades y Graciano tiene el gen BAT frente a otra variedad que no lo tenga, la apetencia del pulgón es a ir a una variedad que no tenga ese gen de resistencia. Es decir, es como que el pulgón, cuando tienes una no apetencia por parte del vector que transmite el virus, que es el pulgón, entonces al llegar a esa planta y detectar esa no apetencia, no transmite el virus y se va buscando pues una mala hierba o otra planta donde no tengas la presencia de ese gen, para no entrar en tecnicismos que cuando empezamos a hablar de tema de genética quizá nos
Pero tú lo has dicho muy claro, Víctor, el tema de cuando se empiezan cuando tienen una variedad buena en calidad, en producción, y a lo mejor cuando empiezas a añadirle pues las resistencias, sí, tolerancias, tal, tienden a perder esas características que tenían que le hacían interesante. Sí, por eso nosotros cuando ponemos el orden de prioridades de la resistencia, en esa lista de prioridades seguimos manteniendo lo que sabemos que es el paquete básico, que es como nosotros llamamos, y ponemos como prioridad la resistencia, pero como una variable más dentro de todo lo que es el paquete básico que nosotros consideramos que tiene que tener cualquier genética a la hora de introducirla. En el caso de resistencia, como puede ser el caso de pulgón, en el caso de graciano, que es lo que tenemos hoy, de lo que estamos hablando hoy, al final el tema de la resistencia a pulgón es una característica más que tiene la variedad, junto con que tienes que alcanzar un nivel de Brix, un nivel de azúcar adecuada para cortarlo en el ciclo de Almería, y eso quiere decir acumular azúcar para que cuando vayas a cortar el melón tienes que tener un mínimo de Brix, porque sabemos que eso es muy importante. Tienes que tener una firmeza de carne que te permita que, si tienes que aguantar un poco el melón, cuando vayas a cortar el melón tengas la posibilidad de mantenerlo sin tener problemas de poscosecha o tener problemas a la hora de la calidad interna del melón, mantener las características. Por ejemplo, en el caso concreto de Graciano es un melón que cuando lo cortas, cuando tú haces una degustación, hoy cortas un melón, tienes el nivel de azúcar, el nivel de Brix adecuado del melón, pero como tienes carne firme, el melón va a ir ganando y a los 2 o 3 días el melón está perfecto para consumir. ¿Qué es lo que buscamos? Que el melón esté perfecto para consumir a los 2 o 3 días, porque es cuando el consumidor en tienda se va a llevar ese melón a su casa, va a degustar el melón y va a generar una repetición de compra. Por satisfacción, porque el melón está bueno, y entonces repito y sigo comprando melón, y sigo en todo el ciclo de melón, pues sigo repitiendo compra, que esa es la clave. Al final, por eso es tan importante asegurar una calidad organoléctrica del melón adecuada cuando inicies la campaña, porque entonces estás creando confianza en el consumidor. El melón está bueno, yo confío dentro de la oferta que hay de fruta en el supermercado en que el melón, en vez de llevar un melón cortado por la mitad o un melón entero y está bueno, repito, porque apetece con estas temperaturas sobre todo consumir melón, y lo mete dentro de su compra diaria, dinámica de la cesta de la compra, que es lo que realmente a nosotros nos interesa. En el caso del melón graciano, es un melón que tú lo vas a cortar hoy, por ejemplo, y tienes el nivel de Brix, tienes el nivel de azúcar, pero tienes una firmeza que hace que esa firmeza es la que te permite también que el melón tenga luego muy buena poscosecha y muy buen aguante, que nosotros lo que llamamos sabor de larga duración, porque lo que te interesa es mantener ese sabor en el tiempo, no el día que vas a abrir el melón, porque realmente lo que a nosotros nos interesa es que el consumidor cree confianza en el melón que va a consumir a los 2 o 3 días en tienda. Y eso, por ejemplo, en el caso de Graciano, es una recomendación que yo doy. Es un melón que te va a asegurar el nivel de azúcar cuando vas a ir a cortarlo, porque tiene un ciclo de acumulación de azúcar adaptado al ciclo de Almería para asegurarte el nivel de Brix. Es un melón que tú lo comes y dices, bueno, tiene azúcar, es firme, pero a los 2 o 3 días que el melón reposa es cuando tiene su mejor punto de comida. Y eso es muy importante, porque si tú tienes un melón con un buen punto de comida, el día que lo vas a comprar, el cortador llega y dice, uy, el melón la verdad es que qué bueno, qué sabor tiene, qué jugosidad. Esa jugosidad va a menos. Esa jugosidad, desde el día que lo estás cortando, va a menos en cuanto a la calidad interna del melón. De hecho, Víctor, lo que estás explicando, es decir, si alguna fruta, fruta producida aquí en la zona de Almería, también en otros sitios de España, es que se vende bajo marca. Es una fruta de marquista. Sí. Y una marca no se puede jugar al prestigio. Es donde tú lo estás diciendo. Es decir, el consumidor tiene que quedar satisfecho, sí o sí. De hecho, hay una marca muy conocida de melón que si tú no estás a gusto con el melón, te mandan otro. Yo tengo un compañero de los medios de comunicación que compró un melón, no le gustó el sabor, contactó y le mandaron otro a casa. Sí. O sea, es lo que estamos hablando de... Sí, tenéis que afinar mucho, porque el consumidor es el que decide.
Totalmente. Y tiene que estar satisfecho. Totalmente, siempre, siempre. Y al final es un tema de, como comentas, Antonio, de prestigio de marca. El prestigio de marca va unido a una genética varietal que se tiene que adaptar a las condiciones de manejo de la zona para optimizar esa genética, y al final eso es lo que le da confianza al consumidor final, que es el que tiene el poder de decidir si vuelve a comprar melón o si ese melón no le ha gustado y decide no comprar en las próximas 2 o 3 semanas, y se te puede ir parte del ciclo porque ha comprado un melón, no ha cubierto sus expectativas, que las expectativas de cada consumidor son suyas propias, creadas en base a una experiencia o lo que espera del melón en esa fecha, y si no cumple sus expectativas, tiene otras alternativas a la hora del sector de frutas para comprar. Entonces, es muy importante, porque eso es el trabajo previo que hay para llegar a ese punto de ganarse la confianza del consumidor y que diga, oye, voy a repetir y voy a estar comiendo melón durante todo el ciclo. Para eso es asegurar, ese melón es un punto óptimo. Nuestro trabajo es que esa genética que está diseñada desde el programa de mejora para el ciclo de Almería, hay que adaptarla ahora al manejo adecuado de Graciano para optimizar el rendimiento y que ese melón, al final, que compra un marquista, siempre vaya acompañado de una garantía de que ese prestigio de marca, con ese melón que ha sido trabajado en las condiciones adecuadas, le asegure a ese consumidor esa calidad que él dice, oye, buenísimo este melón, ciclo de Almería, voy a repetir y voy a estar comiendo melón durante todo el ciclo. Y luego vendrá Murcia y luego vendrá La Mancha. Víctor, creo que ha llegado ya uno de los autobuses que ha salido. Entonces te vamos a dejar que te vaya con ello. Perfecto. Víctor García del Águila, responsable de Cucurbitácea de Singenta, de Graciano. Víctor, pues nada, muchas gracias, que tienes un placer, Antonio. No, si nos vamos a ver aquí. Y nos vemos aquí toda... Ya sabes, lo que necesites, estamos aquí toda la mañana con vosotros. La semana que viene me hace falta que venga Bajo Plástico. Mira por dónde. Por hablar. Vale, venga. Cojo el relevo. Víctor, muchas gracias. Sí, a vosotros. Terceras jornadas de melón piel de sapo dulce de Adra, en el restaurante Ribera y Brao. Organiza Agroradio y Asociación La Huerta de Europa. Patrocina Melones el Abuelo. Participan HM Clause y Singenta. Colaboran Agroejido y Hortocampo.